En un rincón olvidado de la sierra, donde los caminos de tierra se entrelazan como venas en un cuerpo herido, vivía don Anselmo. Era un hombre recio, de mirada profunda y manos que alguna vez moldearon la tierra con fuerza y destreza. Pero todo cambió aquel fatídico día, cuando un camión sin control lo embistió en medio de la carretera polvorienta. Desde entonces, sus piernas quedaron mudas, incapaces de sostener su cuerpo, y su destino quedó sellado a una silla de ruedas vieja que le regalaron los vecinos del pueblo, movidos por la compasión. Su esposa, doña Rosa, era su único apoyo. No tuvieron hijos, pero ella se convirtió en su fortaleza. Cada mañana, sin falta, lo llevaba al final de un callejón, donde Anselmo se acomodaba bajo un árbol viejo y extendía un frasco de vidrio en el suelo. Allí, entre el polvo y las miradas esquivas de los transeúntes, él esperaba alguna moneda, algún gesto de bondad que le permitiera llevar algo de comer a casa. Y doña Rosa, incansable y con el rostro marcado por el cansancio, trabajaba en el mercado, limpiando casas ajenas, lavando ropa, haciendo lo que fuera necesario para sobrevivir. Los días transcurrían iguales, uno tras otro, como un eco infinito de resignación y esfuerzo. Anselmo veía pasar a los demás hombres del pueblo, arando sus tierras, cargando sacos de maíz, riendo entre ellos con esa complicidad que solo da el sudor compartido. Pero él no podía unirse. Su silla de ruedas era un recordatorio constante de su impotencia. Aún así, jamás se quejaba, y cuando alguien dejaba caer una moneda en su frasco, él levantaba la mirada y sonreía, agradeciendo con sinceridad. Pero la vida, a veces, es como una tormenta que se niega a descansar. Doña Rosa, un día, comenzó a toser con fuerza, y lo que parecía un simple resfriado se transformó en una fiebre persistente que la dejó en cama. Anselmo, al verla tan débil, supo que la carga de su miseria ahora era más pesada. Ya no estaba ella para empujar su silla hasta el pueblo, ni para traerle un poco de agua fresca al mediodía. El hombre miraba el techo de su casa de adobe cada noche, orando en silencio para que Dios le diera fuerzas, para que la salud de su esposa volviera y pudieran enfrentar el destino juntos. Pero no hubo milagro, no al menos en ese momento. Anselmo tuvo que aprender a empujar su silla por cuenta propia. Sus manos, encallecidas y curtidas por el sol, tomaban las ruedas con fuerza, avanzando entre piedras y fango, sorteando el camino como un guerrero herido que se niega a rendirse. Aquella tarde, cuando el sol ya comenzaba a esconderse tras los cerros, un hombre se le acercó. Sus ropas eran humildes, una túnica café y sandalias de cuero. Anselmo levantó la vista, extrañado por la presencia de aquel desconocido. «Buenas tardes, campesino», saludó el hombre con una voz pausada y profunda. «¿Le molesta si descanso un momento aquí?» Anselmo miró el suelo y luego al hombre, asintiendo con un gesto leve. «El camino es de todos», respondió, mientras el extraño se sentaba a su lado, soltando un suspiro que pareció arrastrar el polvo del camino. Lo que Anselmo no sabía es que aquel hombre traía consigo un destino envuelto en misterio, y que esa tarde, en ese rincón olvidado del pueblo, su vida cambiaría para siempre. Anselmo observaba al desconocido con curiosidad. Había algo en su semblante que le resultaba familiar, como si su rostro escondiera años de historias no contadas. El hombre se acomodó en el suelo, dejando su morral a un lado. «¿De dónde vienes?», preguntó Anselmo, rompiendo el silencio. El hombre esbozó una sonrisa tranquila. «De muchos caminos, algunos más largos que otros», respondió con una voz pausada y firme. Anselmo lo observó en silencio, asintiendo levemente. A su alrededor, los últimos vendedores del mercado recogían sus cosas y el eco de las risas de los niños se desvanecía en la lejanía.
El hombre extendió sus manos hacia el fuego improvisado que Anselmo había encendido para calentar sus manos durante las tardes frías. «Hace mucho frío en este pueblo, ¿verdad?», dijo el extraño, mientras el fuego proyectaba sombras largas sobre el suelo. «Sí», respondió Anselmo. «El viento aquí es como un cuchillo que no perdona». El hombre asintió y guardó silencio por un momento, como si pesara cada palabra antes de pronunciarla. «Cuéntame algo, ¿cómo llegaste aquí?». Anselmo miró sus piernas, inmóviles sobre la silla de ruedas. Sus manos se aferraron al borde de la madera desgastada y suspiró profundo. «Un accidente», dijo, mientras su mirada se perdía en el horizonte. «Un camión me arrolló hace años, no se detuvo». El hombre permaneció en silencio, como si sus palabras cargaran un peso que él entendía. «Debe ser difícil». «Lo es», admitió Anselmo, con la voz quebrada. «No solo por mí, también por Rosa, mi mujer. Ella es quien ha llevado el peso de esta desgracia y ahora está enferma». El extraño levantó la vista. Sus ojos brillaban con un destello de comprensión. «¿Y aún así sigues aquí, esperando cada día?». Anselmo asintió. «No hay de otra. Hay que seguir adelante». El hombre se inclinó un poco, como si quisiera compartir un secreto. «¿Y crees en Dios?», preguntó, con un tono sereno. Anselmo apretó los labios y asintió. «Claro que creo. Sin él ya me hubiera rendido hace mucho». El hombre sonrió, satisfecho con la respuesta. «Eso es lo único que necesitas para seguir. A veces, la fe es el único arado que uno tiene para seguir sembrando». Anselmo lo miró con sorpresa. Sus palabras eran simples, pero cargadas de una verdad profunda que le caló en el pecho. No supo por qué, pero sintió un calor reconfortante en el pecho, como si el frío de sus huesos se disipara por un momento. «¿Y tú?», preguntó Anselmo, cambiando el rumbo de la conversación. «¿Qué traes en ese morral?». El hombre sonrió y se encogió de hombros. «Unas velas para alumbrar mis noches». Anselmo frunció el ceño, extrañado por la respuesta. «¿Velas?». «Sí, velas. A veces la oscuridad se hace muy densa y es bueno tener un poco de luz para no perder el rumbo». El silencio se apoderó del ambiente. Las últimas luces del día se apagaban y la noche caía sobre el pueblo, envolviendo cada rincón en un manto de sombras. Anselmo suspiró y miró al extraño, quien continuaba observando el fuego con una calma infinita. «¿Tienes dónde pasar la noche?», preguntó Anselmo, bajando un poco la voz. El hombre negó con la cabeza, aunque en su rostro no había tristeza, solo aceptación. «Donde me encuentre me acomodo. No pido más que un rincón donde el viento no me arranque el sueño». Anselmo lo pensó un momento, y entonces, sin saber muy bien por qué, dejó escapar unas palabras que ni él mismo esperaba. «Si quieres, puedes venir a mi casa. No es grande, pero hay un techo y un plato de comida». El extraño sonrió, asintiendo despacio. «Gracias. Será un honor aceptar tu hospitalidad». Anselmo no sabía que esa noche, al abrirle las puertas de su hogar, también estaba abriendo el destino hacia un milagro. El camino era largo y pedregoso, pero ni el polvo ni las piedras parecían detener aquel hombre que avanzaba con paso firme. «Es por aquí», indicó Anselmo, señalando un sendero estrecho que se perdía entre los arbustos. «La casa no es grande, pero tiene lo necesario para resguardarse del frío». «Eso es suficiente», respondió el hombre, con una sonrisa serena. La casa de Anselmo y Rosa era una humilde construcción de adobe, con un techo de lámina que crujía con el viento y paredes que guardaban el olor de los años. El hombre se inclinó y empujó la silla hasta la puerta, donde Anselmo golpeó un par de veces. Desde adentro se escucharon pasos lentos y una tos seca que parecía arrastrar el aire. La puerta se abrió con un quejido y Rosa apareció, delgada y encorvada, con un pañuelo anudado en la cabeza y los ojos marcados por el cansancio. «Anselmo, ¿quién es él?»,
preguntó ella sorprendida al ver al extraño en el umbral. «Un viajero», respondió Anselmo, mirándola con una leve sonrisa. «No tiene dónde pasar la noche y pensé que podríamos ofrecerle un rincón y un plato de comida». Rosa miró al hombre con desconfianza al principio, pero algo en su semblante, en esa calma profunda que irradiaba, la hizo asentir. «Pase, hombre. La casa es humilde, pero aquí no falta un plato para el necesitado». El hombre agradeció con una leve inclinación y entró, dejando el morral a un lado de la puerta. El interior de la casa estaba iluminado por un viejo candil que parpadeaba con cada ráfaga de viento. Una mesa de madera astillada, 2 sillas maltratadas y un fogón eran todo el mobiliario. «Siéntese, que yo preparo algo de comer», dijo Rosa mientras acomodaba una olla de barro sobre las brasas. Anselmo y el hombre se acomodaron junto a la mesa, mientras el calor comenzaba a llenar el pequeño espacio. El extraño observó cada detalle, como si aquellos muros guardaran secretos que solo él podía leer. «Tienes un buen hogar, Anselmo», comentó el hombre, con una sonrisa amable. Anselmo soltó una leve risa mientras sus manos acariciaban la mesa. «Es lo que Dios ha querido darnos, y estamos agradecidos». Rosa regresó con un par de platos de barro y un guiso humeante. «No es mucho, pero está hecho con cariño», dijo, sirviendo las porciones. El viajero aceptó el plato con ambas manos y cerró los ojos un momento, como si orara en silencio. Luego levantó la mirada y sonrió. El verdadero alimento siempre está en el corazón de quien lo comparte. Comieron en silencio, compartiendo el guiso y algunos pedazos de pan que Rosa había horneado en la mañana. El hombre masticaba con calma, saboreando cada bocado como si fuera un manjar. Cuando terminaron, él se levantó y tomó su morral, sacando de él un par de velas gruesas y alargadas. «Quiero agradecerle su hospitalidad», dijo, extendiéndolas hacia Rosa. «No es mucho, pero estas velas pueden alumbrar sus noches más oscuras». Rosa tomó las velas entre sus manos, sorprendida por el peso de aquellas piezas. «Gracias, señor», pero no era necesario. El hombre sonrió con una calidez que desarmó toda formalidad. «La luz nunca está de más, doña Rosa». Ella le indicó un rincón junto al fogón, y él se acomodó sin decir más. Anselmo se quedó en silencio, observando al hombre cerrar los ojos con una paz indescriptible. Esa noche, el viento cesó y el frío se disipó, como si el pueblo entero descansara por primera vez en mucho tiempo. El primer rayo de sol atravesó el cristal agrietado de la ventana, iluminando el rostro de Anselmo. Sus ojos se abrieron lentamente, acostumbrándose a la luz que llenaba la habitación. El aire era distinto esa mañana, fresco, casi puro, como si una lluvia suave hubiera limpiado el polvo de las calles. Se incorporó en su silla con esfuerzo y giró la vista hacia el rincón donde el extraño había dormido. Pero no estaba. El espacio donde se había recostado estaba vacío, y el morral con las velas había quedado cuidadosamente apoyado contra la pared. ¿Y el hombre?, preguntó Anselmo mientras Rosa avivaba el fogón. Ella se encogió de hombros, removiendo la leña con una vara. «No lo sé. Cuando me levanté ya no estaba. No dejó rastro». Anselmo frunció el ceño, extrañado. Se acercó al morral y lo abrió con cuidado. Dentro, las velas estaban dispuestas en perfecto orden, como si el tiempo no las hubiera tocado. Sus manos recorrieron la superficie de cera, notando una textura extrañamente cálida. «¿Por qué habrá dejado esto aquí?», murmuró para sí mismo, mientras sacaba una de las velas y la colocaba sobre la mesa. Rosa lo observó desde el fogón, limpiándose las manos en el delantal. Tal vez quiso dejarnos un recuerdo como agradecimiento. Anselmo permaneció en silencio, pensativo. El hombre había llegado de la nada, compartido su mesa, dormido en su hogar y desaparecido al amanecer sin más explicaciones. Pero algo dentro de él
Le decía que aquel encuentro no había sido casual. «Enciéndela», sugirió Rosa de pronto, mientras se acercaba con una cerilla en la mano. Anselmo asintió, y Rosa prendió la vela. La llama surgió con una fuerza inesperada, proyectando una luz cálida y constante, como si el fuego danzara con un ritmo propio. La luz se esparció por la habitación, iluminando cada rincón con una claridad que no correspondía al tamaño de la llama. «Es bonita», murmuró Rosa, maravillada por la intensidad de aquella pequeña luz. Anselmo permaneció en silencio, observando el parpadeo constante de la vela. Pasaron los días y la vela seguía ardiendo sin menguar. Rosa se sorprendía cada noche al ver que la llama permanecía viva, sin consumir la cera, sin apagarse por el viento que entraba por las rendijas. Una tarde, mientras Anselmo acomodaba su silla junto al fogón, un golpe en la puerta interrumpió el silencio. Rosa se apresuró a abrir y se encontró con una mujer del pueblo, una madre joven que sostenía a su hijo en brazos. El niño, pálido y con los ojos cerrados, respiraba con dificultad. «Doña Rosa», dijo la mujer con la voz temblorosa, «necesito ayuda. Mi niño está muy enfermo y no sé qué hacer». Rosa miró al pequeño, sus mejillas hundidas y el aliento entrecortado. Sin dudarlo, la hizo pasar y la ayudó a acomodarlo en una manta junto al fogón. «La fiebre no baja, ya no sé qué más hacer», sollozó mientras las lágrimas surcaban sus mejillas. Rosa se levantó y tomó la vela que el viajero había dejado. La colocó junto al pequeño, permitiendo que su luz cálida bañara el rostro del niño. «Vamos a orar», dijo Rosa, tomando las manos de la mujer. Anselmo se unió, cerrando los ojos y permitiendo que sus pensamientos se alinearan en un solo ruego. El tiempo pareció detenerse, el viento cesó y el crepitar del fuego se hizo más tenue. Entonces, un suspiro profundo salió de los labios del niño y su cuerpo se relajó como si un peso invisible se hubiera desvanecido. La madre, con los ojos abiertos por el asombro, tocó su frente y notó que la fiebre había desaparecido. Las lágrimas rodaron por su rostro y Rosa, con una sonrisa leve, encendió otra vela del morral y la colocó sobre la mesa. «Dios nos ha visitado, Anselmo», murmuró Rosa con la voz quebrada por la emoción, «y nos ha dejado su luz, y para compartirla». Anselmo miró las velas y en su corazón algo se encendió, una llama de fe que no se apagaría jamás. Los rumores se esparcieron por el pueblo como el viento entre los maizales. La historia del niño que se recuperó en casa de Anselmo y Rosa llegó a los oídos de todos, y no faltó quien se acercara, movido por la necesidad y la esperanza. Día tras día, la puerta de aquella humilde casa de adobe se llenaba de madres desesperadas, ancianos con sus bastones y jóvenes cargando a sus hermanos pequeños. Anselmo y Rosa, sin saber muy bien cómo actuar, los recibían con humildad, encendiendo una de las velas del morral y colocando sus manos sobre los enfermos, mientras oraban con una fe renovada. Rosa y Anselmo, sin darse cuenta, se convirtieron en un faro de luz para los necesitados. Jamás cobraron un solo peso por ayudar, y cuando alguien les ofrecía alguna moneda, ellos la rechazaban con una sonrisa. «Dios ya nos ha dado lo que necesitamos», respondía Anselmo mientras encendía otra vela del morral. Una tarde, cuando el sol ya caía sobre los cerros y los últimos visitantes se retiraban de la casa, Anselmo se quedó mirando el morral que el extraño había dejado. Se dispuso a descubrir algo más sobre las velas milagrosas. Al desatar el nudo, un leve resplandor se escapó de su interior, iluminando la habitación con un destello cálido. «Anselmo, ¿qué haces?», preguntó Rosa, acercándose con cautela. «Necesito saber», respondió él, con la voz temblorosa. Introdujo la mano en el morral y extrajo un pequeño pergamino enrollado y atado con una cinta dorada.
Sus dedos, temblorosos, desataron el nudo y desplegaron el papel. Las letras, escritas con una caligrafía perfecta, se leían claras y firmes. La luz de los justos nunca se apaga. A quien comparte su pan y su fe, se le devuelve multiplicado. Yo estuve entre ustedes, y donde haya amor, allí permaneceré. Los ojos de Anselmo se llenaron de lágrimas. El recuerdo del hombre en el camino, su mirada serena y sus palabras pausadas, cobraron un nuevo sentido. Era él, susurró cayendo de rodillas. Rosa, era él, Rosa, con las manos sobre el pecho, no pudo contener el llanto. Dios nos visitó y no lo supimos. Anselmo se levantó con esfuerzo, acercándose al rincón donde las velas permanecían encendidas. Tomó una de ellas entre sus manos y, sin saber por qué, sus piernas comenzaron a responderle. Dio un paso, luego otro, y antes de darse cuenta estaba caminando por la habitación, dejando atrás la silla de ruedas que por años había sido su cárcel. Rosa se llevó las manos a la boca, sollozando de alegría. «Anselmo, estás caminando», él, con las lágrimas cayendo. Por sus mejillas miró al cielo a través de la ventana, mientras el viento suave acariciaba su rostro. «Dios cumplió su promesa», murmuró levantando la vela hacia el cielo, «y dejó luz para que nunca más caminemos en oscuridad». Desde ese día, Anselmo y Rosa dedicaron su vida a compartir lo poco que tenían. Las velas del morral nunca se apagaron, y la luz que proyectaban se esparció más allá de las paredes de adobe, llegando hasta los rincones más oscuros del pueblo. Anselmo recuperó su fuerza y volvió a trabajar la tierra, acompañado siempre de una vela encendida en la entrada de su casa, como símbolo de que la fe y el amor iluminan aún en la noche más oscura. La gente del pueblo, con el tiempo, comenzó a llamar a aquel lugar la Casa de la Luz, un refugio para los quebrantados, un hogar para los que buscaban esperanza y un testimonio vivo de que la fe puede hacer que lo imposible se vuelva realidad.